compañeras que vienen trabajando en la órbita del Centro Félix Guattari, investigando y experimentando en relación a algunos temas, puedan presentar algunas líneas de explicación y de pensamiento. Así que, no, en este caso, micropolíticas, me pareció súper sensible y me pareció que era algo que reunía básicamente el trabajo de los expositores, expositoras. Así que, no, vamos arriba, le damos la palabra a ella. Sí, arriba. Bueno, ¿arrancamos? Sí. Bien. Bueno, no, en realidad yo voy a exponer sobre un trabajo que pude hacer vinculado básicamente a la lectura de un texto que es que se llama Derés Político, que ya de paso recomiendo su lectura. A mí me pareció bastante interesante la lectura porque en este texto hay una cantidad, algunos intelectuales o filósofos que generan una lectura política, digamos, de algunos aportes que Deleuze y que el esquizoanálisis realizan, ¿no? Voy a arrancar, voy a ir leyendo algunas partes y algunas partes voy a ir cortando para explicar algunas cosas. Yo lo que escribí fue esto, que cuando me dispongo a componer algunas líneas de reflexión sobre los aportes del esquizoanálisis para con lo que entendemos como por política, digamos, a mí en este trabajo me interesaba particularmente intentar por lo menos articularlo con el escenario político actual, nacional, un poco algunas cuestiones también regionales y globales, ¿no? De esta manera a mí me gustaría señalar algunas características que considero que justamente que componen ese escenario político que lo están componiendo, ¿no? En términos regionales, pensando un poco, después voy a hablar algo de lo nacional, pero en términos regionales primero hago como una lectura de los dos países grandes que tenemos al lado nuestro, ¿no? Argentina y Brasil. Ahí lo que me parece significativo señalar es que se puede de alguna manera observar un campo de fuerzas, ¿no? que se encuentra, por lo menos yo lo leo de esa manera, en un estado de guerra, pujando por intereses que parecen ser bastante mezquinos, ¿no? Y dirigidos por una clase política que aún practica la corrupción a la vieja usanza para mí, ¿no? Cuando digo la corrupción a la vieja usanza, llenar la valija e irse directamente, ¿no? Seguramente, esa situación, ese escenario también se ve habilitado por otro tipo de intereses económicos de mayor caudal, digamos, ¿no? Y de orden internacional. Evidentemente también esto me parece que tiene que ver con que el destino de esos países mucho más grandes reviste otra magnitud de lo que puede llegar a revestir el destino de nuestro país, ¿no? Del Uruguay. En lo que tiene que ver con nuestro país, yo puse acá que me parece que el escenario se está como ingresando, ya está, digamos, en una especie de inercia, ¿no? Acá me parece interesante señalar que la inercia como la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o de movimiento en el cual se encuentran, ¿no? Esta definición como de inercia a mí me sirvió mucho y también quería compartirlo, ¿no? Para poder explicar digamos, algunos avatares que fuimos percibiendo, que podemos llegar a tener una lectura, quienes crecimos o nos criamos, digamos, en la década de los 90, ¿no? Que yo acá me parece interesante pensar la década de los 90 como una década bastante particular, si se quiere, ¿no? Yo considero que es una década en la cual se termina de instaurar un régimen neoliberal en la región, ¿no? Obviamente, no solamente yo lo considero, pero lo quería señalar también en este trabajo. Todos lo saben, ¿no? Los partidos políticos que lideraron esa década, tanto en Uruguay, Argentina, en Brasil y en otros países de la región, ¿no? Yo acá señalo algunos recuerdos que tengo de esa década, ¿no? En la cual transité parte de mi infancia y preadolescencia, digamos, ¿no? Y lo recuerdo como un país que era un poco bastante menos productivos en términos capitalistas, digamos,
y en el cual todavía se podían encontrar algunos vestigios referidos a proyectos colectivos que hoy se pueden encontrar, pero de repente capaz que en aquella época todavía estaban como signados por algunas referencias de épocas anteriores, ¿no? Que hoy ya capaz que se diluyeron un poco más, ¿no? Yo acá particularmente señalo el recuerdo que tengo de una participación que tuve en aquellos, no fue en la década de los 90, fue a principios de los 2000, pero la participación que tuve en una olla popular, que era un escenario. Allá Cuca se ríe porque Cuca participó también de aquella, y Ana también, ¿no? Estuvimos participando, bueno, en un escenario post-crisis del 2002, eso creo que fue en el 2004, me parece, ¿no? 2003. Bien. Y yo lo señalo como interesante porque en realidad esa participación, para mí y supongo que para otros también les puede haber sucedido, representó como un corte en esa suerte de inercia que en todos los escenarios y las épocas existe, esa inercia, ¿no? Y bueno, y significó de alguna manera un acontecimiento para mí porque ingresaba en un intercambio, digamos, con esa denominación que se puede llamar como pobreza extrema, por decirlo de alguna manera, desde un lugar que no era la vida cotidiana que desarrollábamos cada uno de nosotros, que si bien teníamos un contacto con esa pobreza, como la tenemos todos hoy por hoy, en el escenario de olla popular se habilitaban, digamos, otro tipo de encuentros del orden del novedoso, digamos, ¿no? Bien. Claro, acá yo señalo esa participación en la olla popular y ese corte con esa rutina establecida, ¿no? Y fue un corte que revistió una característica que estaba como abocado a un fin colectivo, que se puede leer como desinteresado en términos capitalistas, ¿no? Y que de alguna manera también excedía lo que es el control del aparato de Estado, ¿no? Pues todo este tipo de movimientos se generaban por fuera del aparato estatal, ¿no? Bueno, también me parece interesante incluir, a mí me parecía como imposible dejar de incluir en esta exposición el vínculo tan particular que el aparato de Estado, digamos, con el sistema económico, ¿no? O sea, algunos ahí el sistema económico puede ser como capitalismo mundial integral, el sistema económico actual quiero referir, ¿no? Más allá de la denominación, ¿no? Ese análisis también del sistema económico en el libro lo refiere varias veces, como una tarea específica a realizar, ¿no? No solamente por los intelectuales, sino por todos nosotros, por cualquier persona que se interese por lo menos tener una postura medianamente crítica con algunos procesos en los cuales estamos inmersos. En este sentido me resulta particularmente interesante señalar el papel que en el comienzo del texto se le indica a los medios de comunicación, ¿no? A una expresión que ellos la llaman, una expresión del pensamiento que ellos la denominan pensamiento periodista. Evidentemente ello alude a un modo de vivenciar y producir los vínculos con los medios de comunicación propiamente de nuestra época, ¿no? Y reproducido eso en mayor o menor medida por cada uno de nosotros, ¿no? Caracterizado, a mi entender, por un consumo que en ocasiones, o sea, un consumo de los medios de comunicación y los medios electrónicos, que en ocasiones resulta compulsivo y también preformateado, digamos, de alguna manera, ¿no? Disuadiéndose de esta manera la posibilidad de producir encuentros, generando algo del orden de lo novedoso. Esto en líneas generales, más allá de excepciones que puedan existir también, contribuyendo de esta manera también a lo que en el libro se refiere como el nuevo régimen de dominio mediante el control, que está presente de manera bastante clara en lo que son los contenidos electrónicos, digo, más allá de los medios de comunicación. Hay otro tipo de contenido electrónico que digamos que suma a este operativo de control, ¿no? Como ser, bueno, las compras con la tarjeta de débito, ¿no? La bancarización, etcétera, etcétera. Y esta cuestión del consumo de los medios de comunicación y esta modalidad de consumo, también una de las características que me parece que tiene, que se hace como sumamente presente en varios ámbitos, pero en el ámbito de lo doméstico particularmente, ¿no? Bueno, otro aporte significativo del texto referido
es el explicitar el recorrido que produjo Deleuze, ¿no? Del orden de la militancia. Recorrido que, bueno, en varios grupos, ¿no? En varios movimientos, pero siempre tuvo como denominador común el no dejarse alinear en categorías políticas predefinidas, como pueden ser partidos políticos o movimientos ya más identificables, digamos, ¿no? De ello podemos deducir que en las expresiones más molares o más duras, en principio no se encontraría como un campo muy fértil para generar desvíos en los procesos políticos en los cuales estamos inmersos. La contracara de ello también se señala en el entendido de que una verdadera política debería mantenerse lo más cerca posible de los procesos singulares. Eso es algo que lo cito textual del libro, ¿no? Promoviéndose de esa manera lo que Deleuze denomina devenires minoritarios, ¿no? Minoritarios de tal modo que de alguna manera exceden al ser en términos personológicos y se enmarcan necesariamente en procesos colectivos tendientes a la creación. Estos procesos colectivos tendientes a la creación encarnan el potencial de transformar los afectos, ¿no? Los afectos, las creencias y la sensibilidad, ¿no? Algo que me parece que resulta bastante clave en el escenario en el cual nos movemos, ¿no? Digo, que todos sabemos los procesos como de naturalización que vamos generando, ¿no? En el cual hay cuestiones que de alguna manera como que nos llevan a perder esa sensibilidad, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Bueno, resultando cada vez más necesario una sociedad que, bueno, parece reproducirse desde una lógica de la anestesia de la sensibilidad y la posibilidad de empatizar con un otro, diagramando y restringiendo nuestras vidas cotidianas, los vínculos, al terreno de los medios de comunicación. Esto enganchándolo un poco con lo que hablaba de los medios de comunicación. Bueno, otro de los tópicos que se trabaja en el libro refiere a la necesidad de producir. Acá es algo medio complejo para pensar, pero que también de alguna manera es interesante para poder justamente pensarlo y debatirlo y trabajarlo. Este señalamiento de una necesidad de producir otra metafísica, le llaman, que restablezca el vínculo con la naturaleza, ¿no? de lo que podría entenderse humanidad como con la naturaleza, ¿no? Justamente descentrando ese vínculo del ser humano, ¿no? O del hombre. Esto evidentemente tiene una clara connotación o una asociación que se puede realizar con lo que fue el fracaso de la época de la modernidad como época histórica, ¿no? Vinculado a las dos guerras mundiales, bueno, el fracaso que significó ese modo de pensarse, ¿no? Y de producir. Bueno, desde esa perspectiva y generando una lectura del escenario más geopolítico internacional, también resulta bastante claro que dicha necesidad de generar o de producir esa nueva metafísica, desde mi modo de ver, todavía sigue representando una necesidad, ¿no? Como que todavía no se ha podido, si se ha podido todavía no ha generado un desvío demasiado significativo como para poder decir que se ha cumplido con esa necesidad, ¿no? Bueno, después también señalo esto que es interesante, para mí es imprescindible tener en cuenta un mecanismo clásico desde el cual, sobre todo el orden estatal tiende a intentar neutralizar o disolver algunos de estos movimientos del orden de los devenires minoritarios, ¿no? Que si bien no es el único mecanismo, es un mecanismo que se puede observar de manera bastante frecuente, ¿no? Que, acá lo señalan como el mecanismo de aislamiento, ¿no? Proceso por el cual se intenta relegar al ámbito de la esfera de lo individual algunos fenómenos que se van generando y que tienen una característica minoritaria, ¿no? Individualizándolos y estigmatizándolos de esa manera. Y bueno, y por último, el último aporte que me parece interesante y significativo en la lectura de este texto del Deleuze político es un señalamiento que se realiza señalando que el mercado es el único elemento universal en el sistema capitalista, ¿no? Asociado va de la mano esta cuestión del mercado con la estrategia de controlar y dirigir, digamos, los avatares de ese mercado, ¿no?
la estrategia para controlar y para dirigir ese mercado radica en el control continuo y también en la comunicación inmediata, ¿no? Este control continuo y la comunicación inmediata también van muy de la mano del nuevo modo que tiene la sociedad contemporánea, digamos, de vincularse con los medios de comunicación. Es así que, bueno, que la configuración y puesta en funcionamiento de esta clase de técnicas nos exige, a mi modo de ver, una constante actitud crítica que opere de alguna manera como filtro, desmarcándonos de unas posturas que, bueno, que como está configurado el campo de fuerzas, pueden resultar de alguna manera ingenuas. Bueno, es el trabajo que pude hacer y paso la palabra al compañero que